tal si hacemos lo que hacemos todos los domingos y es que aprovechamos y saludamos a cada una de las personas que nos visitan por primera vez con un aplauso? Vamos a dar un aplauso fuerte, fuerte. Qué hermoso cuando tenemos el privilegio de venir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando abrimos nuestro corazón para que Dios hable a nuestra vida de forma especial. Estamos en un tiempo hermoso. Estoy viviendo en el pueblo de San Lorenzo y es donde más frío he tenido en mi vida, en toda mi existencia. Pero qué hermoso esta área de Puerto Rico, la amo muchísimo. Pero qué tal si antes de comenzar nos saludamos. Dile a la persona qué bueno que estás aquí, a la persona que está a tu lado. Dile que bien te ves, dile que bien te ves. Te vestiste bien lindo hoy, dile. Ahora dile, por aquí, estamos aquí. Ahora dile, estás listo para lo que Dios quiere hablar a tu vida hoy. Oye, hoy es la tercera parte de una serie que hemos titulado Esperanza de otro mundo. Y en medio de esta serie, lo que buscamos o hemos estado hablando es que cuando decimos esperanza de otro mundo, estamos hablando de esa esperanza que cargamos nosotros como creyentes, de un mundo distinto al que el que estamos viviendo puede existir. Y estamos hablando de la posibilidad de que hay un mundo mejor para el cual tú estás enfrentando. Y la semana pasada hablamos de que la esperanza puede nacer de historias imperfectas y de escándalos. Y también hablamos de que Dios no vino a editar tus fotos, sino que Dios vino a trabajar en medio de ellas, porque hablábamos específicamente de que como seres humanos posiblemente hay diferentes fotos en nuestra vida de lo que pasó en este 2022 que nosotros nos gustaría darle delete o nos gustaría editar. Y qué hermoso saber que Dios quiere trabajar con esas fotos, qué hermoso saber que Dios quiere trabajar con esas partes de tu historia para darle esperanza a tu vida en medio de los procesos que posiblemente has vivido. Más hoy vamos a tener la oportunidad de hablar cómo se ve esto de esperanza en la espera. Dile que está a tu lado, esperanza en la espera. Pero para hacer este mensaje más interesante es importante que seamos vulnerables, es bien importante que seamos vulnerables. Yo quiero hacer algunas preguntas. Número uno, ¿cuántos de ustedes cuando eran pequeños esperaban los días o contaban los días para el 25 de diciembre? ¿Cuántos de ustedes hacían eso? Que contaban los días ansiosos para que llegara el 25 de diciembre. Ahora, hay aquí otra pregunta que es un poquito más para los curiosos. ¿Cuántos buscaban ver en dónde estaban escondidos los regalos? ¿Cuántos buscaban eso? ¿Y cuántos los encontraron? ¿Cuántos llegaron a encontrar los regalos de Navidad? Ahora, esta pregunta es para los que fueron más rebeldes. Esto es más top en términos de rebeldía. ¿Cuántos no solamente los buscaron, sino que los encontraron, sino que jugaron con los juguetes antes del día de Navidad y los rompieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo hicieron? Por ahí hay una persona, hay espacio para ti en esta iglesia. Si tú eres una de esas personas y no te atreviste a decirlo, hay espacio para ti en este lugar, hay espacio para ti en esta iglesia. O sea que no te sientas mal, no te sientas mal. La realidad es que hay una expectativa bien alta para los niños en Navidad. Y esta expectativa posiblemente a nosotros nos da mucho estrés. A nosotros como adultos nos da mucho estrés. En mi caso, Adrián, yo tengo un niño de 6 años y Adrián puede volverme loco porque puede decirme 30,000 veces al día, preguntarme cuándo es el día de Navidad. Y ¿qué pasa? Que todavía él como que no diferencia el tiempo, él no sabe específicamente cuánto tiempo específico hay. Cuando tú le dices, pues papi, pues faltan 12 días. ¿Cuándo? Mañana. Mañana es ese día. Yo, no papi, no es mañana. Faltan algunos días. Y te hace la misma pregunta como 50 veces. Y tú dices, Adrián, no voy a permitir que me vuelvas a preguntar lo mismo. Pero nada, a los 15 minutos vuelve y te hace la misma pregunta. Porque él está bien emocionado por la Navidad. Él se pone bien ansioso y puede descontrolarte. Y yo creo que cuando éramos pequeños todos contábamos los días. Todos contábamos los días para ese día de Navidad. Yo recuerdo que en mi casa yo esperaba los regalos obviamente en mi casa, pero también esperaba los regalos en casa de mi abuela. Y yo quería llegar a casa de mi abuela porque yo sabía que tenían buenas cosas en casa de mi abuela de regalos para mí. Pero la realidad es que la espera desespera. La espera desespera porque cuando estamos esperando algo con el corazón, o cuando estamos esperando algo que es bien importante, contamos los días. Como por ejemplo, si tú pides algo por internet y tú sabes que te va a llegar por correo y tú estás bien ansioso por recibir eso, tú verificas ese tracking number como 50 veces. Y lo viste ahí, y volviste ahí a cada 20 minutos, a ver si dio un movimiento y buscas a ver dónde exactamente está, porque
Porque cuando estamos esperando algo que es importante, contamos los días. Y es bien importante saber que esta misma dinámica de esperar, de tener que esperar, formó parte de la primera Navidad. La esperanza, no de Santa, sino la esperanza del Mesías. Porque de generación en generación había un remanente y era un grupo de judíos que tenían fe, que esperaban la promesa de un Salvador. Para aquel tiempo ellos esperaban lo que para ellos significaba un líder, una revolución política y social, un reino. Ellos esperaban un gobernante, esta persona que iba a llegar, posiblemente un hombre de milicia que iba a llegar y iba a arreglar todos los procesos y las situaciones que ellos tenían en aquel momento. Entonces, estos judíos cada día que pasaba vivían sus vidas siéndole fieles a Dios, preguntándose y diciéndose, este puede ser el día. Este puede ser el día donde nazca ese Salvador que nos venga a salvar, que venga a ayudarnos en medio de nuestro proceso. Necesitamos ese líder que venga y se meta con nosotros y arregle este proceso que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que todos en algún momento esperamos algo. Todos esperamos algo. Ahora la pregunta para ti sería, ¿qué tú estás esperando? ¿Qué tú hoy estás esperando? Hay muchas personas que están esperando sanidad para sus hijos, porque tienen hijos enfermos. Hay otras personas que están esperando una carta de divorcio, porque le propusieron el divorcio. Algunas personas están esperando que alguien que los hirió les pida perdón. Hay personas esperando que Dios le provea económicamente, porque están viviendo procesos y crisis económicas. Hay personas que también están esperando, caramba, yo tengo que sacar un tiempo para pedirle perdón a esta persona. Hay personas que están esperando que Dios se lleve la depresión o la tristeza que están viviendo, la ansiedad hace muchos años. Yo me relaciono mucho con las personas que esperan, porque yo también he tenido que esperar. Papi murió un 24 de diciembre del 2004 en una sala de hospital esperando un neurólogo. Recuerdo que un 17 de diciembre del 2004 papi le da un derrame cerebral, lo que ellos dijeron que era una trombosis. Recuerdo cómo se revolucionó toda la familia, todos llegamos al hospital. Y aunque papi no podía hablar, él podía así hacer gestos y él escribía en un papel de una forma mala. Yo cuando llego allí me doy cuenta que él está viviendo un proceso bien difícil. Yo decía, yo no estoy seguro si papi salga de esta. Y 7 días después él muere, pero él muere esperando un neurólogo porque todos estaban de vacaciones. Y ninguno llegó ahí. Yo creo que todos en algún momento estamos esperando algo. ¿Qué tú estás esperando? La realidad es que todos esperamos algo en algún momento. Y déjame decirte por qué este mensaje que hoy vamos a estar hablando es importante para ti. Este mensaje es importante para ti porque van a haber momentos en tu relación con Dios que tú vas a sentir a Dios tan y tan callado en tu vida. Que tú vas a sentir a Dios tan y tan inactivo en tu vida y tan ausente que posiblemente tú vas a preguntarte si vale la pena esperar. Si vale la pena esperar, tú vas a preguntarte si vale la pena serle fiel a Dios. Vas a preguntarte si vale la pena servir. Vas a preguntarte si vale la pena verdaderamente venir a la iglesia. Vas a preguntarte si vale la pena creer. Y vas a preguntarte si vale la pena obedecer. Inclusive puede ser que en medio de procesos de espera puedas preguntarte, ¿por qué verdaderamente estoy haciendo esto? Yo estoy solamente haciendo esto porque mis papás me lo enseñaron o porque tuve una experiencia. Que algo pasó que sentí que tenía que seguir yendo a esa iglesia. O lo estoy haciendo más bien por superstición. O verdaderamente estoy perdiendo el tiempo cuando voy ahí. Pues mira, déjame decirte una cosa. Si ese eres tú hoy, si tú eres una de esas personas que en algún momento has pensado esto o hoy estás pensando eso, déjame decirte que tú no eres el único. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tenemos periodos como esto y momentos como esto en donde nos hemos hecho muchas preguntas. O sea que en medio del caminar yo quiero que tú sepas que tú no estás solo, no estás sola, porque en muchas ocasiones hay muchas personas dentro de esta iglesia y dentro de esta comunidad que se ha hecho esa pregunta, ¿verdaderamente esto vale la pena? Y es por eso que hoy vamos a ver y vamos a tener el privilegio de ver la palabra, vamos a ir a la palabra, a ver una historia de la Navidad. Tal vez es una historia que no necesariamente se habla mucho, pero es una historia que verdaderamente habla de forma especial a nuestro corazón y es la historia de Juan el Bautista. Hoy vamos a sumergirnos un poco en la historia de Juan el Bautista porque la primera Navidad tiene mucho que enseñarnos sobre la espera. La historia se encuentra en Lucas capítulo 1 y la primera Navidad sucede en un momento en el que parecía que Dios se había olvidado de su promesa. La primera Navidad ocurre en un momento en donde
aquellos judíos que estaban esperando por muchos años pensaban que Dios se había olvidado de su promesa. Mira lo que nos dice en Lucas capítulo 1, verso 5. Aquí comienza la historia. Nos dice que en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro de un grupo de Abías. Dice, su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Y de estas personas que yo voy a estar hablando, que se llaman Elizabeth y Zacarías, ellos son los papás de Juan el Bautista. Entonces, estas personas, tanto Elizabeth como Zacarías, eran personas que siempre estaban relacionadas a lo que es el templo. O sea, que ellos se pasaban en el templo, sus papás servían en el templo. Para que tú puedas entender el contexto en el cual yo te estoy hablando, estas eran personas como si fueran hijos de pastores. Y Elizabeth y Zacarías se enamoraron en un momento en donde ellos eran como si fueran hijos de pastores. Y mira lo que nos dice, el verso 6 nos dice, ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y fíjate que es bien importante que lo que dice, eran rectos e intachables. Intachables, ¿qué es lo que significa esto, familia? Que ellos eran lo mismo afuera que adentro. Lo mismo cuando estaban con cualquier persona, con amistades, con lo que sea, que lo mismo que eran en la iglesia, eran intachables. O sea que si nosotros hoy decidiéramos pagar un investigador privado para ver qué hacía mal esta gente, hubiéramos perdido nuestro dinero. ¿Por qué? Porque esta gente verdaderamente era intachable. Estos eran de las personas que tú dices, esta gente son buenos de verdad. ¿Tú has visto a esa persona y tú dices, no, esta persona es bueno, pero bueno de verdad? Tú la miras y tú dices, es que tú tienes el cielo gano, porque tú eres bueno. Son de estas personas que tú miras y tú dices, para mí que esta persona es tan buena que Dios debe rendirle, mira, y darle ahí cosas bien buenas para esta persona. De esas que que si van a Plaza Las Américas, Dios le consigue un parking al frente de la puerta, en tiempo de Navidad. Estas personas eran buenas. Es bien importante que tú sepas esto para lo que vamos a entender en medio del proceso de la Escritura. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice, que estas personas eran buenas de verdad, pero nos dice en el verso 7, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Fíjate que estas personas eran buenos de verdad y no tenían hijos, y para aquel tiempo eso era bien importante. Ellos no tenían hijos, ¿por qué? Porque nos está diciendo dos cosas, no tenían hijos y también nos está diciendo que ellos eran de edad avanzada, o sea que ellos eran, en cierto aspecto, eran ya ancianos. O sea, ¿cómo es esto? Que tú has dedicado tu vida por completo a servirle a Dios, a estar buscando su rostro, y tú estás viviendo ese proceso de que tú no puedes tener hijos. Yo me imagino que eso pudieran haber sido comentarios o cosas que decían las personas que estaban más cerca de Elizabeth y Zacarías. No sé si en algún momento tú has pasado por alguien que te ha hecho un comentario como este. ¿Qué es que tú estás viviendo? ¿Por qué proceso? ¿Por qué situación? Cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú vas a la iglesia siempre, cuando tú lo buscas. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Pues esto era lo que estaban viviendo Elizabeth y Zacarías. Estos podían ser los pensamientos de esas personas que ellos tenían a su alrededor, porque para ese tiempo eso era una vergüenza para la mujer. Para aquel tiempo eso era culpa de la mujer. Fíjate que ellos pensaban, esto es culpa de la mujer. Ellos no pensaban que el hombre podía ser estéril, sino que ellos culpaban por completo a la mujer, porque cuando la mujer no podía tener hijos, se pensaba que era consecuencia de que ella no tenía buena fama con Dios. Eran juzgadas. Tú estás con una mujer que no puede tener hijos, completamente. Ustedes se imaginan cómo se sentía Elizabeth en medio del proceso, más aún así nos dice la historia que su convicción era real, no era una convicción superficial, sino que ella era por completo fiel a Dios. Estos eran de esas personas que decían, no eran de esas personas que decían, si tú me das esto, yo te voy a dar esto, sino que eran personas que decían, aunque tú no me bendigas con un hijo, yo te voy a seguir sirviendo. Y esto es bien importante que podamos tenerlo en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en nuestra vida que nosotros hacemos, Señor, es que si tú me das esto, yo te voy a servir. Es que si tú me das aquello, yo no voy a faltar un domingo más a la iglesia. No nos pasa eso, ¿verdad que nos pasa eso? Padre, es que si tú me das esto, mira, yo te voy a ser fiel por completo. Pero mira qué hermoso que Dios hoy nos está mostrando una historia en donde nos dice que estas personas, no importando su proceso, y que aquello para aquel momento para Elizabeth podía ser trascendental en términos de cómo la miraba la gente, ella era súper fiel a Dios, al igual que Zacarías. Y no sé si en algún momento tú has vivido ese tipo de ¿verdad? Has tenido ese pensamiento en tu mente, que por el hecho de que tú le sirves a Dios, tú dices, caramba, yo merezco esto o yo merezco lo otro. ¿Por qué? Porque yo le sirvo a Dios.
Pues no, la realidad es que hay situaciones que vienen a nuestra vida constantemente, independientemente le sirvamos a Dios o no. Son cosas por las cuales tenemos que vivir, que también nos hacen crecer. Más la fidelidad y la espera de Elizabeth estaba basada en una promesa hecha por Dios a Abraham 2000 años antes de esta historia que yo te estoy hablando. Yo quiero que juntos tengamos la oportunidad de ir a Génesis capítulo 12, verso 2, porque nos habla de esta promesa, qué fue lo que pasó en este momento y el por qué Elizabeth y Zacarías estaban verdaderamente esperando esta promesa. Mira lo que nos dice Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, nos dice: haré de ti una nación grande. Esto es Dios hablándole a Abraham. Y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que estaba esperando Elizabeth y Zacarías, cuando dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque para aquel tiempo lo que Dios le habló a Moisés era como si se lo hubiera hablado a los judíos, y ellos estaban esperando una promesa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando dice, haré de ti una nación grande, se cumplió cuando Abraham tuvo a su hijo llamado Isaac. Y se cumple también cuando Isaac tuvo a su hijo llamado Jacob, que también es conocido como Israel. Luego Jacob, ¿verdad?, que era el hijo de Isaac, tuvo 12 hijos. Y esa descendencia de esos 12 hijos son los que hoy nosotros llamamos como las 12 tribus del pueblo de Israel. Cuando se habla de las 12 tribus de Israel, ustedes saben que se está hablando de los hijos de Israel o de los hijos de Jacob. Entonces, luego de que pasa todo esto, ocurre que el pueblo le pide un rey a Dios. Y Dios le da entonces a Saúl. ¿Cuántos? Los que conocen un poquito más de la Biblia, les comienza la historia de Saúl, y luego, después de Saúl, viene el rey David, que es esta persona bajita de la cual nosotros hablamos, que era bien parecido, que fue tremendo rey, que mató a Goliat con una piedra, para aquellos que no conocen, que conocen un poquito menos la Biblia. Entonces, luego de David, del linaje de David, viene Salomón, que viene a ser rey. Y ese fue un momento dado en la historia de la nación de Israel, en donde le llaman el periodo, fue un periodo de paz en medio del reinado de David. Y esto es lo que se le llama, lo tengo por aquí en algún lugar, le llaman la edad dorada de la nación de Israel. Esta fue la edad dorada porque fueron muchos años en donde hubo paz. Pero entonces lo que Dios le dice a Abraham cuando le dice: y serás de bendición, se cumplió en aquel tiempo. Pero ¿qué sucede? Que todo esto luego se viene abajo después de Salomón, porque lo que sucede es que el reino se divide, vinieron reyes buenos, vinieron reyes malos, y luego la nación de Israel, lo que era Israel, es conquistada en más de 24 ocasiones por 24 naciones. Y luego de esto, 63 años antes de Cristo, llega Pompeyo el Grande, o lo que muchos conocemos por Alejandro Magno, que se llamaba Pompeyo el Magno, conquista Jerusalén, y sucede lo que le llaman el periodo intertestamentario. Este es el periodo en donde se dice que hubieron 400 años de silencio. Luego desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio. Y la noticia que recorría durante todo aquel tiempo era que el dios Júpiter era más fuerte que el dios de los judíos. Se decía: no, muchachos, lo que hay ahora mismo es un silencio de parte de Dios. O sea que el dios Júpiter es mucho más fuerte que ese dios que predican los judíos. Entonces es bien importante que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque en ese momento fue que nació Elizabeth y Zacarías. En ese momento en donde hubieron 400 años de silencio, Elizabeth y Zacarías nacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede en medio del camino? Que no importando que ellos nacieron con esas noticias de que Dios no hablaba hace tiempo y de que la nación estaba siendo conquistada, ¿verdad?, por Persia, ellos deciden creer en medio de las situaciones difíciles que estaba viviendo el pueblo en general. Ellos siguen creyendo en esa promesa porque los padres le habían enseñado eso y ellos habían decidido creer. Entonces, en ese momento histórico, para muchos en Israel fue un momento en el que ellos pensaban: se acabó, nada va a suceder en Israel, nada se va a levantar aquí. Y yo no sé si en algún momento tú te has sentido así. No, es que esto se acabó, ya este matrimonio se acabó, Gino. No, es que ya yo debo tanto de la guagua o del carro que ya esto se acabó, yo lo voy a entregar. Tengo tantas situaciones y no puedo ni pagar la casa, esto se acabó. Ya la vida para mí se acabó, ya yo estoy cansado. Ya estas depresiones, estos procesos, estas circunstancias ya se acabó. Ya yo no sé ni qué va a pasar con mi vida, ya esto se acabó.
Ya yo he vivido más procesos difíciles en mi vida. En este 2022 yo he vivido más situaciones difíciles que lo que verdaderamente he estado feliz. Y en medio de esos procesos difíciles que posiblemente puedes haber vivido este año, puede ser que tú te hayas preguntado o hayas pensado que verdaderamente Dios te abandonó. Puede ser que tú hayas tenido en tu mente que Dios te abandonó. Mira, hace un tiempo atrás yo conocí un amigo, una persona bastante cercana a mí que él se mueve a los Estados Unidos y deja todo lo que tiene en Puerto Rico por una profecía ¿verdad? Por lo que él decía que era una promesa. Y él se va a los Estados Unidos y allá en los Estados Unidos él lo pierde absolutamente todo. Y cuando lo pierde absolutamente todo, él vuelve para Puerto Rico sin nada y él entra en un proceso de depresión y él estaba deprimido porque él sentía que Dios lo había abandonado. Él sentía que Dios le había dicho que tenía que dar unos movimientos en su vida, que tenía que hacer unas cosas y en medio del camino él sentía que Dios lo había abandonado. Pues así era que se sentía el pueblo de Israel. Eso era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo en Israel. Ellos pensaban que con lo que había pasado, nada bueno podía salir de ese lugar que pudiera bendecir verdaderamente las familias de la tierra, aunque ellos tenían la promesa. Aunque la promesa Dios la había dado hace muchos años atrás, ellos pensaban, es que nada bueno va a salir de aquí. Entonces ahí es que viene Lucas y comienza el relato de la primera Navidad. Fíjate que hablamos la semana pasada y decíamos que cuando Mateo se presenta, Mateo comienza con la genealogía de Jesús. ¿Y por qué él comienza con la genealogía de Jesús? Porque él quería demostrar a los judíos que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías prometido. Pues entonces podemos ver que Lucas lo que está haciendo es que Lucas está queriendo decir al mundo, Dios no te abandonó. Eso es lo que está diciendo Lucas. Esa es la forma en que Lucas comienza el relato de la primera Navidad, como un silenciador a la voz que te dice que Dios te abandonó. Y aquí comienza la historia de Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista fue una persona que Dios envió para que tú y yo pudiéramos entender que Dios nunca nos abandona. Mira lo que dice Lucas capítulo 1, verso 8. Nos dice, y aquí vamos a adentrarnos en esta historia, de la historia de Juan el Bautista. Nos dice, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, dice, le tocó en suerte según la costumbre del sacerdocio para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida estaba afuera orando. Mira, Zacarías era un sacerdote. Y los sacerdotes en aquel tiempo estaban a cargo de hacerlo, ¿verdad?, los servicios del templo y con frecuencia adorar a Dios sinceramente. ¿Y qué era lo que hacían los sumos sacerdotes? Pues ellos se presentaban a Dios año tras año, se metían al santuario y se presentaban a Dios pidiendo un año más de perdón y hacían sacrificio dentro del santuario. ¿Y qué era lo que ocurría? Que para aquel tiempo el sumo sacerdote era el único que entraba y Zacarías era un sacerdote. Y él entraba y presentaba los pecados del pueblo y hacía un sacrificio. Pero ¿qué ocurría? Que ellos le amarraban. ¿Por qué? Porque le amarraban algo a la cintura, le amarraban una cuerda a la cintura por la cual ellos pudieran jalarlo. ¿Por qué, familia? Porque el que entrara al Santísimo, el santuario, tenía que estar, mira, y ser completamente santo. Tenía que presentarse a Dios, mira, sin tacha. ¿Por qué? Porque podía morir allá adentro. Y mientras eso ocurría, el pueblo se quedaba a la parte de afuera orando. Entonces el sumo sacerdote entraba con una vestimenta, entraba a la parte de adentro, presentaba el sacrificio a Dios pidiendo un año más de perdón, mientras las personas estaban afuera también orando porque Dios diera un año más de perdón al pueblo de Israel. Y sucedía que él también, los sumos sacerdotes tenían una campanita. Y ellos tenían que estar constantemente tocando esa campanita para que los que estaban afuera se dieran cuenta que esa persona no había muerto, sino que estaba vivo. Y sonaba esa campana o esos cascabeles, no sé exactamente qué era, pero era parte de su atuendo y de su vestimenta. ¿Por qué? Porque si moría, ellos veían que estaban por mucho tiempo ahí, pues ellos tenían que venir esa soga, mira, jalarla y sacar ese cuerpo para la parte de afuera. Entonces, en ese mismo momento, mira lo que nos dice, eso es lo que estaba haciendo como sumo sacerdote, como sacerdote lo estaba haciendo Zacarías, y en ese mismo momento, mira lo que ocurre, Zacarías está allá adentro, está presentando el sacrificio, y dice que en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Ustedes se imaginan lo impresionante que debe haber sido eso, que de momento aparezca un ángel. Mira, familia, ya sea grande, chiquito, sea como sea el ángel, si un ángel fuerte, flaco, lo que sea, que a mí se me aparece. Mira, yo les voy a decir una cosa. En mi casa, Shelibel, mi esposa, ustedes después la regañan, ella tiene la mala costumbre de asustarme. Y ella mete la cara así por la bañera
para que yo esté ahí bañándome y de momento y me asusto. O hace cualquier otra cosa, a ella le gusta esto, le gusta esta cuestión de asustar. ¿Tú te imaginas que se te aparezca alguien de momento al lado? Y tú estés ahí, tú piensas que tú estás solo y de momento yo me imagino que habrá brincado para arriba. Y eso no es fácil. Entonces, precisamente en lo que dice el verso 12, dice, al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Claro, ¿a quién no se le va a apoderar el temor? Que de momento veas una persona al lado tuyo y lo que se dice de los ángeles era que eran poderosos y que eran fuertes. Eso es lo que se dice en la palabra. Dice, al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Mira qué hermoso. Esto no es lo que todos deseamos. Yo creo que todos en algún momento cuando lo oramos al Señor lo que estamos esperando es que Dios conteste nuestras oraciones. Que nosotros sepamos que Dios escucha nuestras oraciones. Que sepamos que Dios está presto. Y qué hermoso saber que Dios siempre está presto a nuestras oraciones. Y que aunque nosotros podamos sentir silencio de parte de Él o en algunos momentos nos podamos sentir abandonados, estar seguros de que Él escucha nuestras oraciones. Pues esto era lo que le pasaba a Zacarías. Y mira lo que le dice el ángel, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Dice, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo y desde su nacimiento, aún desde su nacimiento, dice, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Fíjate que esa promesa que Elizabeth y Zacarías estaban esperando, aunque él se asustó, Dios la estaba proveyendo en ese momento, Dios la estaba cumpliendo. Pero mira lo que ocurre en medio de la lectura, que Zacarías no creyó. Mira esto, o sea, que se te está apareciendo un ángel. Hello, mi pana, te está apareciendo un ángel y de momento tú no crees. Y posiblemente podemos juzgar a Zacarías y decir, contra, se te está apareciendo un ángel, brother, estabas orando ahí solo, de momento tú sabes, y que tú no crees, pero tú sabes qué, eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces Dios envía ángeles a nuestra vida? A través de las personas que tú tienes sentadas a tu lado y te dicen cosas maravillosas y hermosas y tú no las crees. Y mira lo que ocurre en la lectura. Mira lo que le dice Zacarías. ¿Cómo yo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y Zacarías entonces tira la bolita que en muchas ocasiones algunos de nosotros hablamos y decimos, chacho, yo estoy viejo para eso. ¿Cuántas veces nos hemos cogido diciendo eso? Chacho, yo estoy viejo para eso. Yo estoy viejo ya. ¿Qué tú me estás diciendo? Y Dios quiere darte naciones y tú diciendo que tú estás viejo para eso. Y Dios quiere darte un montón de bendiciones y tú, no, chacho, yo estoy viejo para eso. ¿Para qué? No, chacho, yo estoy viejo para eso ya. Mira, ya yo voy de bajada. Yo me he cogido diciendo eso. Chacho, yo estoy viejo para eso y Dios quiere bendecirme. Yo estoy viejo para eso. Yo hablaba y decía que hay una canción de Jesús Adrián Romero hermosa, que él dice que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que ya no es el mismo mi caminar. Dice que malgasté mi fuerza y en vanidades la dejé ir. Y dice que se ha pasado el tiempo y ya se ha pasado mi mes de abril. Y la canción dice, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. Dice, la tiré, pero no me dejaron terminarla. Yo decía ahorita, ustedes no saben nada de mí. No, pero la canción dice, no habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Oye, y es una canción de Jesús Adrián Romero. Si tú en algún momento te has sentido viejo, familia, y si tú has sentido en algún momento de tu vida, no, es que yo pienso que ya se me pasó el tiempo, escucha esta canción. Esta canción se llama Dame este monte y es una canción sumamente hermosa que te hace que tú puedas continuar en medio del camino entendiendo que no importando la edad que tú tengas, no importando los procesos que tú hayas vivido, no importando las circunstancias, Dios tiene un propósito hermoso contigo y no se limita en lo que Él tiene para tu vida. Claro que sí, dáselo fuerte al
Fíjate que Zacarías en medio de ese proceso no estuvo seguro de lo que le estaba diciendo el ángel. Y lo que sucede es que a veces se nos hace más fácil creer lo que tiene Dios para otras personas que para nosotros. En ocasiones se nos hace más fácil creer lo que Dios tiene para otra persona y le decimos, chacho, Dios tiene bendiciones para ti. Y para nosotros, no necesariamente en nuestro corazón está el verdaderamente recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros pensamos que Dios puede moverse a través de todo el mundo y para todo el mundo, y siempre dejamos ese elemento limitante en nuestra mente y en nuestro corazón. Más el ángel lo que estaba diciendo era, no solo yo voy a hacer lo imposible por la nación, sino que yo voy a hacer lo imposible por ti, por tu esposo y por tu hijo. Tú eres parte de la historia, tú también recibirás un milagro. Entonces le dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y fíjate que es bien hermoso y es bien importante que nos detengamos aquí. Dice, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Qué hermoso es saber que en el calendario de Dios está puesta la fecha en donde va a suceder lo que tú estás pidiendo. Qué hermoso es saber que Él tenía ya eso anotado. Qué hermoso es saber que a Dios no se le escapa nada. Y lo que le está diciendo, pero es que ya eso estaba ready. Eso está. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Dios no da las cosas cuando nosotros pensamos que las necesitamos. Dios las da cuando verdaderamente Él sabe que nosotros las necesitamos. O sea que Dios tenía esa fecha marcada en su calendario. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida. Dios no pierde interés, sino que Dios siempre tiene un plan, familia. Dile que está a tu lado, Dios siempre tiene un plan, dile. Dios siempre tiene un plan. Él no se ha olvidado de ti ni de las promesas que te ha hecho. Pero mira lo que ocurre luego, si seguimos leyendo, nos dice la historia que el ángel le dice eso, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, le dice, te vas a quedar mudo. Y le dice, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. O sea que en medio de la situación, por el hecho de él no creer, Dios le dice, no, que como quiera yo te voy a bendecir, pero para que tú sepas un poquito de con quién verdaderamente estabas hablando, te vas a quedar mudo. Mientras tanto, dice el verso 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió no podía hablarle, así que ellos se dieron cuenta de que él había tenido una visión y se podía comunicar solamente por señas, pues seguía mudo. Y dice en el verso 23, cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa y poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella. Fíjate que ella habla y dice exactamente lo opuesto a lo que él dijo. Él no creyó en ese momento, pero Elizabeth sí creyó. Zacarías no creyó, pero Elizabeth sí creyó. Y mira lo que ella dice, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Fíjate qué hermoso, que ella sí creía. Luego de esto entonces se cumple la promesa y nace Juan el Bautista. Y esta historia de Juan el Bautista lo que hoy nos está diciendo a nosotros es que la Navidad nos recuerda que para los fieles las cosas suceden a su debido tiempo. Para nosotros que somos fieles las cosas suceden a su debido tiempo. Entonces tú pudieras decir, caramba Gino, pero esto de cuando tú hablas de fidelidad, porque es que cuando tú dices fidelidad, si yo estoy claro de algo en mi vida es que yo no soy fiel. Si yo estoy claro de algo en mi vida es que mi fidelidad está bien bajita. Y es una realidad, la realidad es que ninguno de nosotros somos perfectos. Pero tú sabes lo que está hablando Dios cuando nos habla a nosotros de fidelidad, que aún en medio de tu proceso, que aún en medio de tus circunstancias difíciles, tú puedas ir constantemente a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí yo estoy. Y yo quiero que tú trabajes en mi mente, yo quiero que tú trabajes en mi vida, yo quiero que tú hagas algo especial en mi vida. Esa es la fidelidad que Dios te está pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Yo mismo no soy perfecto. A lo mejor ahorita bajo de aquí y cometo un error allá afuera. Ninguno de nosotros somos perfectos y es bien importante que tú sepas que a través de lo que nosotros hoy estamos hablando, Dios lo que nos está diciendo es que la Navidad nos recuerda que para los fieles las cosas suceden a su debido tiempo. Familia, como hablamos temprano en el mensaje, y ya para ir cerrando, van a haber momentos en tu relación con Dios en que tú lo vas a sentir tan y tan callado, tan inactivo, lo vas a sentir tan ausente, que verdaderamente tú te vas a preguntar si realmente Dios está.
si vale la pena esperar, si vale la pena serle fiel a Dios, si vale la pena venir a la iglesia, si vale la pena servir, inclusive si vale la pena creer y si vale la pena obedecer. Más es bien importante que sepas que lo que Dios desea decirnos a través de esta historia es que nunca es tarde para Dios. Para Dios nunca es tarde, familia. Y posiblemente tú estás aquí hoy y te estás preguntando cómo se van a resolver esas situaciones que yo estoy viviendo. Déjame decirte una cosa. Para Dios nunca es tarde y Dios conoce el momento perfecto de solucionar la situación que tú estás viviendo. Establezca. Y que tú lo que tienes que hacer es lo mismo que hizo Elizabeth y Zacarías. Tienes que constantemente seguir creyendo y confiando. Yo quiero terminar con Gálatas capítulo 4, verso 4. Esto es una carta que precisamente Pablo le escribe a Galacia, ¿verdad? Le escribe a los Gálatas, en donde nos habla precisamente de cuál fue ese proceso que vivió el ser humano cuando Dios envía a Jesús para que ocurra eso de que la promesa sea establecida y restablecida en nuestra vida. Mira lo que dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo que clama: Abba, Padre. Así que ya tú no eres esclavo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Fíjate qué hermoso. ¿Por qué? Porque para aquel tiempo los herederos solamente eran esas personas que eran los primogénitos. Mas Dios restablece todo esto y nos hace a nosotros coherederos con Cristo. Fíjate qué hermoso que nosotros tengamos el privilegio hoy de ser llamados hijos de Dios. Aún en medio de lo que vivimos, aún en medio de nuestras circunstancias, hoy nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque yo no solamente soy hijo, sino que soy tu heredero. Y esto significa que nosotros heredamos todo lo que Él tiene para nosotros, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Pero ¿cómo sucede esto? A su debido tiempo. Lo que nos resta a nosotros es ¿qué? Esperar, descansar. Familia, desde que Adán y Eva cometieron, ¿verdad?, el error, le comieron del fruto prohibido, entró el pecado a la creación. Esto muchos de nosotros lo sabemos. Y desde este momento el ser humano experimentó una separación inmediata. Esto nosotros lo hablamos en punto de partida. Y desde aquel tiempo la creación comenzó a anhelar un redentor. Luego los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de un Mesías que vendría, pero como esto no ocurrió, hubieron muchos de ellos que dejaron de creer. Entonces, miles de años después podamos atar cabos y entender las razones por las cuales Dios escogió el momento en el cual envió a Cristo. Y es por eso que ahora nosotros podemos ver claramente, familia, Dios no se retrasó. Como mismo nunca se retrasa en tu vida, Dios no se retrasó. Él conocía el momento perfecto para enviar a su Hijo. Y de esta misma forma, es bien importante que sepas que aunque la situación que tú estés viviendo hoy parezca que no tiene fecha de caducidad, o pueda parecer, mano, es que ya basta. Yo quiero que tú sepas una cosa: Dios no te ha abandonado ni se ha olvidado de ti. Él tiene un propósito en medio aún de lo que estás viviendo. Y posiblemente aquí hay muchas personas que hoy pueden estar pensando eso: mano, Gino, yo pienso que Dios me abandonó. Yo pienso que estoy viviendo los 400 esos años de silencio que se oyeron en el periodo intertestamentario. Y yo quiero decirte que no, Dios nunca se olvida de tus promesas. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? Ya para ir cerrando este mensaje, ¿qué Dios te ha prometido? ¿Cuál es esa promesa que estás esperando como un niño que espera la Navidad? ¿Cuál es esa promesa que tú sabes que tú estás esperando, que tú le has pedido a Dios y que tú sabes que Dios quiere dártela, pero no ha ocurrido? Yo quiero terminar este mensaje diciéndote que la Navidad es ese recordatorio año tras año, valga la redundancia, que te recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Ponte de pie, iglesia. Y hoy posible tú eres una de esas personas que está aquí, a lo mejor ya eres parte de nuestra comunidad hace mucho tiempo y estás escuchando este mensaje, y en medio del proceso que estás viviendo, Dios te ha hablado a tu corazón. Este mensaje es para ti.
O a lo mejor tú eres una de esas personas que está aquí por primera vez y Dios te ha hablado de forma especial y ha tocado tu corazón y te está diciendo, no importando lo que has estado viviendo durante todo este tiempo, este mensaje también es para ti. Porque Dios está aquí para todos nosotros, tanto para el que lleva muchos años viniendo a la iglesia como para el que empezó a venir hoy. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos ama en medio de nuestros procesos, en medio de nuestros comienzos, pero también en medio de nuestros procesos que llevamos muchos más años. Y hoy yo quiero abrir este espacio. ¿Por qué? Porque hoy es el último servicio del 2022 y sería hermoso. Nosotros tenemos diferentes de los muchachos aquí que si ustedes vengan a alguno de los servicios, ellos se paran aquí al frente, es porque simplemente ellos quieren darte un abrazo. Ellos quieren estar contigo en medio de tus momentos difíciles. Y tú los ves que cada vez que nosotros como pastores hacemos los llamados, ellos vienen y se paran aquí porque están esperando que tú vengas para abrazarte. Esto no es nada místico ni nada diferente, simplemente es que le damos la oportunidad a Dios que obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. O sea que si tú eres una de esas personas que hoy Dios te ha ministrado de forma especial y tú dices, Señor, yo quiero presentarme a este nuevo 2023, que algo ocurra de manera especial en mi vida y en mi corazón, porque yo estoy esperando esa promesa, yo estoy esperando ese milagro, yo estoy esperando que tú llegues a mi vida de forma especial. Este es el momento. Oye, pasa aquí sin ningún tipo de temor, porque lo que esta gente quiere, mira, es darte un abrazo y orar por ti. ¿Qué tal si oramos? Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te presento a cada una de las personas que aquí está y te pido, Maestro, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos y sobre sus familias, Señor. Hoy es el servicio, el último servicio del 2022, Señor. Y yo te pido que tu presencia, tu gracia, tu poder y tu Espíritu Santo sea tocando a cada vida, Señor, que te necesita hoy. Padre, hoy estamos aquí como familia, pero muchas de las personas que están aquí están viviendo diferentes situaciones, procesos y momentos difíciles en su vida, Señor amado. Y ellos necesitan de tu gracia, de tu fidelidad y de tu perdón. Y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros levantamos nuestra voz, Maestro, y nos presentamos ante ti sabiendo que tú eres el Dios que cumple tu promesa, sabiendo que tú eres el Dios que nunca nos abandona, sabiendo que tú eres el Dios que está con nosotros en cada momento. Hoy en el nombre de Jesús, vamos, tú puedes levantar tu voz. ¿Qué tal si levantas tu voz y le dices gracias, Señor? Dile gracias, Señor, porque tú no me abandonas. Dile gracias, Señor, porque tú estás conmigo y tú eres el Dios que está conmigo y no te olvidas de las promesas que me hiciste. Señor, en el nombre de Jesús, yo presento esta iglesia ante ti, Señor. Y te pido que este 2023 sea un año, Señor, que sea lleno de tu presencia. Que las situaciones difíciles seas tú y continúes cambiándolas, Señor. Haciendo cosas nuevas en su vida. Hoy, Señor, nosotros una vez más te decimos que te anhelamos, Señor. Que queremos que tú continúes haciendo cosas maravillosas sobre nuestra vida. Abrimos este altar porque queremos recibirte en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor?